¿Por qué las personas buenas se convierten en monstruos? Esta es una pregunta inquietante que desafía nuestra percepción de la moralidad humana. Nos gusta pensar que el bien y el mal son categorías claras y definitivas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. En su impactante libro, El efecto Lucifer, el psicólogo Philip Zimbardo expone cómo las circunstancias, el entorno y la presión social pueden transformar a personas comúnmente consideradas buenas en verdaderos monstruos. Este fenómeno no se basa en la maldad intrínseca de las personas, sino en cómo las situaciones extremas pueden alterar profundamente nuestro comportamiento. Uno de los factores clave que Zimbardo señala es la obediencia a la autoridad. Esta idea fue explorada por primera vez en los famosos experimentos de Stanley Milgram en la década de 1960, que revelaron que personas normales, sin ninguna predisposición a la crueldad, podían llegar a cometer actos atroces simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. En el experimento, los participantes aplicaban descargas eléctricas a una persona, que en realidad era un actor, cada vez que cometía un error. A pesar de los gritos de dolor, la mayoría continuaba obedeciendo las instrucciones del investigador. Este experimento mostró que bajo ciertas condiciones, cualquiera de nosotros puede verse impulsado a hacer cosas que jamás imaginaríamos, solo por seguir órdenes. Otro ejemplo aún más perturbador es el experimento de la prisión de Stanford, que Zimbardo dirigió en 1961. En este estudio, estudiantes universitarios fueron divididos en dos grupos, guardias y prisioneros. En cuestión de días, los guardias, muchachos considerados buenos y normales, comenzaron a abusar de su poder, sometiendo a los prisioneros a castigos humillantes y degradantes. La deshumanización jugó un papel clave en esta transformación. Al ver a los prisioneros como el otro, alguien inferior, diferente o menos humano, los guardias se sintieron justificados para tratarlos de manera brutal. El experimento tuvo que ser detenido antes de tiempo debido al nivel de abuso que se había generado. ¿Cómo es posible que estudiantes ordinarios pudieran convertirse en opresores tan crueles en tan poco tiempo? Zimbardo concluyó que bajo las circunstancias adecuadas, cualquiera puede verse arrastrado hacia el mal. La deshumanización es otro factor que Zimbardo señala como esencial en este proceso. Cuando dejamos de ver a los demás como iguales, como seres humanos con emociones, necesidades y derechos, es más fácil cometer actos de violencia o injusticia hacia ellos. Este mecanismo ha estado presente en algunos de los peores episodios de la historia, como el Holocausto o el genocidio en Ruanda, donde el enemigo era visto como algo subhumano, lo que facilitaba la violencia masiva. El libro de Zimbardo nos enseña que la línea entre el bien y el mal es mucho más fina de lo que nos gusta admitir. La moralidad no es estática, cambia y se adapta a las circunstancias que nos rodean. La presión social, el miedo, el deseo de pertenencia o la obediencia ciega a la autoridad pueden influir en nuestras decisiones más profundas. A menudo son las personas más vulnerables, aquellas que se encuentran en situaciones extremas de poder o desesperación, quienes caen en la tentación de cruzar esa línea. Este tema es una invitación a la reflexión, no solo sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que sabíamos que no era correcto, simplemente para encajar o para no desafiar a la autoridad? ¿Hasta qué punto podríamos cruzar esa línea si las circunstancias lo demandaran? Lo más inquietante de todo es que dentro de cada uno de nosotros existe el potencial tanto para el heroísmo como para la crueldad. La cuestión no es si somos buenos o malos por naturaleza, sino cómo las circunstancias y nuestras decisiones nos empujan en una u otra dirección.